noches, bienvenidos a Agenda Regional en su nueva temporada. Hoy la ciudad de Moquegua recibe con los brazos abiertos a los representantes de las diversas comunidades campesinas de todo el ámbito regional. Un evento en el que se analiza la problemática de las comunidades campesinas, el abandono en el que se encuentran muchas de ellas y sobre todo la falta de proyectos que se puedan desarrollar en las mismas. Los pobladores de estas comunidades campesinas, muchos que han llegado desde distritos muy lejanos a nuestra capital de la región Moquegua, expresaron sobre todo el reconocimiento y la organización de este tipo de eventos que permite expresar su voz, hacer llegar la problemática de cada una de sus comunidades y sobre todo destacaron la participación de ponentes de reconocidas trayectorias, entre ellos conocidos profesionales con un marcado recorrido profesional a nivel nacional. Pues bien, y en otro ámbito, en las últimas horas, el señor Julio Guzmán, desde la capital de la República, en una conferencia de prensa, no siguió los mismos pasos de César Acuña, se aferra y dice que recurrirá a las últimas instancias y que él sigue en carrera electoral. En una conferencia de prensa no ha aceptado la resolución del Jurado Nacional de Elecciones y presentará el recurso extraordinario de acuerdo a lo que corresponde en el debido proceso de este trámite. Pero a decir de diversos entendidos en materia constitucional y en materia electoral, la suerte ya estaría echada para Julio Guzmán y estaría completamente fuera de carrera, tal como lo habría determinado en segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones. Esta noche en Agenda Regional vamos a conversar en los próximos minutos con la candidata por Fuerza Popular, la señora Dianira Mesa. Asimismo, esta noche vamos a conversar en los próximos instantes con el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas, con quien ya se encuentra en nuestros estudios, con quien vamos a hablar sobre este proceso electoral. En otro ámbito de la información que indudablemente ha generado muchas reacciones y sobre todo reconocer el trabajo de una efectivo de la Policía Nacional, un personal femenino de esta institución, ayer en horas de la tarde puso de manifiesto su destreza, su preparación para combatir contra la delincuencia. Y nuestro saludo y reconocimiento ante estos hechos que indudablemente, poniendo inclusive en riesgo como mujer su persona, su vida inclusive, se atrevió a detener, a perseguir a un delincuente que le arrebató, que le robó un celular a una señorita. Eso ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central ayer en horas de la tarde. Pues bien amigos, aquí empieza Agenda Regional en su nueva temporada, a pocos días, exactamente a un mes, de lo que significará la fiesta democrática del 10 de abril, día de la gran encuesta en el que el pueblo peruano decidirá quién será nuestros próximos gobernantes o quiénes pasarán a la segunda vuelta. Volvemos a la pausa comercial. Bienvenidos. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, esta noche nos acompaña el congresista Vicente Antonio Ceballos Salinas, a quien le damos la cordial bienvenida a Agenda Regional. Congresista, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y muy amable una vez más por la atención que me brindas. En estos últimos días ha sido prácticamente toda una telenovela el desenlace que se ha dado en el aspecto político nacional. ¿Qué opinión le merita? Y sobre todo el hecho de que ayer ya Acuña aceptó el mandato del Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo hoy Julio Guzmán dice no aceptarlo. Bueno, en principio había dos escenarios, ¿no? Una que se los excluya y dos que continúen. Y en el caso inicial se ha ratificado un fallo anterior, o sea, no es nada novedoso. Ya el Jurado Nacional de Elecciones hace 2 o 3 semanas atrás ya emitió un fallo, prácticamente negando la posibilidad de la continuidad en la contienda electoral de parte de Guzmán. Y en el caso del señor Acuña, creo que también hoy día él se ha adelantado a los hechos, es decir, ha aceptado el fallo. Es decir, poco ha dejado sin piso al señor Guzmán. Pero al margen de ello, ¿no? O sea, las elecciones tienen que continuar y yo lamento que haya algunas voces extremistas que hablen de fraude, que son distintas corrientes políticas
Estos dos partidos políticos excluidos no son la mayoría, sí son un soporte importante. Obviamente hubiera sido muy agradable que en la contienda participen todos, pero también toda contienda, como un partido de fútbol, tiene reglas de juego, y las reglas de juego obviamente las aplica el Jurado Nacional. Ahora, si bien el Jurado Nacional de Elecciones tiene un criterio de conciencia, de discrecionalidad, pero dentro de la ley. Claro. Sería pésimo generar un precedente. Ahora, en el contexto real de hoy para mañana, ¿qué va a pasar, no? De hecho, hay recursos de reconsideración, de nulidad, que se van a plantear ¿ante quién? Ante el mismo jurado. Como también existe un recurso vía amparo, plantear de repente una medida cautelar y llegar hasta la Corte Americana, pero vamos a hablar de acá más allá de las elecciones, que podrían ser ya de hechos consumados. Entonces creo que en el terreno de la operatividad e inmediatez que se quisiera no se va a dar. Entonces yo creo que estos casos ya son materia cerrada y más bien deberíamos abocarnos a reforzar la participación de las más fuerzas políticas, consolidando lo delicado que es de la democracia, ¿no? Y finalizar los procesos electorales y que estén intachables y que no generen algún mar de dudas. Yo pidieron ahorita que que hasta el momento, incluso ya un mes a 30 días del proceso electoral, el propio Jurado Especial de Elecciones de Moquegua no emita la totalidad de candidatos que están en el partidor para este proceso. Mire, entiendo que ellos están acudiendo a una revisión exhaustiva de documentos. Yo estoy sorprendido, ¿no? Porque a mí hace un mes atrás me pidieron que alcance mis estudios de primaria, primero y segundo y tercero de primaria. Me pareció extraño, me costó mucho, cuántos años atrás, y los he alcanzado. Y ya han pasado más de 20 días y me piden mis estudios que realicé en el Colegio Militar Francisco Bolognesi en Arequipa. Pero después de 30 días, o sea, ¿qué está pasando, no? Entonces, pareciera que están entrando a una revisión exhaustiva, documento por documento, y a cuentagotas estuvieran pidiendo. Yo no quiero pensar que hay mala fe detrás de esto, pero no olvidemos que eran cerca de 20 propuestas políticas con 3 candidaturas. Hoy ha mermado, pero igual es un número bastante considerable y hay que acudir a un proceso de revisión muy minucioso seguramente de lo que son los documentos alcanzados y declarar su viabilidad de participación. Creo que estamos en ese contexto. Esto no debe despertar mayor suspicacia, pero sí hay que ser bastante prudentes que esta semana debe darse por zanjada esta participación, porque de acuerdo a la información que nos ha cursado el sistema electoral, a partir del día sábado debe ya procederse a la impresión de las llamadas cédulas de votación, y para ello ya se tiene que contar de manera definitiva quiénes participan para las presidenciales, quiénes participan para las elecciones parlamentarias y quiénes participan para lo que es el Parlamento andino. Con todo ese resultado que se ha dado en ese momento y tal como están los porcentajes que manejan las encuestadoras, ya se tiene más o menos un aproximado de lo que podría ser el Parlamento en este momento, según la publicación de los principales medios nacionales. Entre ellos figura inclusive el número 1 de su movimiento en la capital de la República, que sería uno de los más votados. Sí, bueno, esta es una lectura que se ha dado mirando a una semana atrás. No olvide usted que con la resolución emitida por el Jurado Nacional el día miércoles, el día de ayer con precisión, un poco que va a motivar una recomposición, porque siempre hay un arrastre de la plancha presidencial que endosa un número de votos importantes a las listas parlamentarias. En el caso de Acuña aún se mantiene vigente lo que es la lista parlamentaria. En el caso de Guzmán prácticamente se excluyen ambos. Pero de 6 que tenía en la última encuesta Acuña a 3.4 que figura en estas últimas horas, indudablemente que sí les va a perjudicar de todas maneras. No, a eso voy, ¿no? O sea, hay un elemento de juicio a tomar en cuenta. Lo segundo, como ya no hay ese arrastre o ese endose de votos, también se pone mucho más difícil superar la valla electoral. Y no llegar a la valla electoral significa sencillamente no acceder a la distribución de escaños parlamentarios y potencializar a los que de una u otra manera sí han superado ese límite. Claro, congresista, en el trabajo y la labor parlamentaria, recientemente el tema de la carretera Moquegua-Humate generó diversos aspectos y sobre todo cuestionamientos al gobierno regional por la demora. ¿Cuál es la real situación para todos los televidentes de este proyecto? ¿En qué se encuentra? En stand-by. Digo en stand-by porque a estas alturas el tema debía estar zanjado y yo tenía la expectativa de que el mes de diciembre este proyecto pudiera estar ya con una resolución aprobatoria suscrita por el gobernador regional y el proceso de licitación puede iniciarse en el mes de enero. Es más, nos habíamos trabajado sobre un cronograma de actividades con el propio Provías, quien es la entidad responsable de ejecutar el proyecto de licitación y otorgar la buena pro. Y este cronograma implicaba que el 1 de febrero debía iniciarse el proceso de licitación. Bueno, ni uno ni otro.
aún en la verificación de viabilidad se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas. Hace 10 días atrás, concretamente, ha sido presentado el documento, fue acompañado el gobernador regional con 2 dirigentes de la sociedad civil de Omate, lo presentaron, ha estado sujeto a observaciones. Entiendo que el día de hoy ha estado el jefe de la OPI en Lima trabajando con los sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero aún seguimos retrasados. Y yo advertía semanas atrás de que hay hasta 3 factores de riesgo. Primer factor de riesgo, que este mes de marzo vence el convenio suscrito entre Provías y Gobierno regional. Allí asume responsabilidades Provías de licitar y conseguir presupuesto. Ya se tiene el presupuesto. ¿Cuándo vence el plazo? El mes de marzo. Ya se tiene el presupuesto de 73 millones. Y también la responsabilidad del Gobierno regional, que era levantar las observaciones y emitir la resolución de aprobación. No se ha dado ni una ni otra. Y la segunda circunstancia especial que está dando en el mes de marzo es que los expedientes tienen una vigencia de 6 meses. Más allá de los 6 meses hay que acudir a la actualización de costos. También se vence en el mes de marzo. Y lo tercero, quizás lo más crítico de este tema, que no debemos reducirlo a meramente un interés de los hermanos de Mate. Claro. Es un interés regional, de integración de toda la región. Es el tema más crítico, de que le estamos quitando espacio de tiempo ¿a quién? A Provías Nacional, para que pueda llevar a cabo, primero, levantar los términos de referencia, llevar a cabo el proceso de licitación y finalmente otorgar la buena pro. Entonces, mire, este gobierno sale en el mes de julio. En julio debe paralizarse todo temporalmente, ¿no? Porque toda esa demora y todos estos inconvenientes, todo este problema, ¿culpa de quién? Mire, si usted me exige una respuesta contundente, gobierno regional. Lamentablemente, le digo, se abocaron en los primeros meses a una, como corresponde seguramente, ¿no?, a una exhaustiva labor de fiscalización, pero esto de ninguna manera debió motivar algún tipo de paralización en los procesos. O sea, esta carretera no le va a costar un sol al gobierno regional o municipalidad de nuestra región. Es presupuesto del gobierno central. O sea, hay una voluntad política. Es más, la mejor evidencia es que para este año se han asignado 73 millones. Más aún, es tal el interés del gobierno central que Provías, no siendo su responsabilidad vía convenio, se compró el pleito. Ellos han estado conjuntamente con la consultora JNR acudiendo al levantamiento de las observaciones. Entonces, esto fácilmente caminaba. Ahora, yo estaba el día viernes de la semana pasada con el sectorista del Ministerio de Economía. ¿Cuál es la trama? El tramo de la carretera Omate-Arequipa tiene 3 tramos, del kilómetro 0 al 35, del 35 al 153 y del 153 hasta Arequipa. El primer tramo 035 lo ha ejecutado el gobierno regional anterior y el actual gobierno viene continuándolo. El meollo del asunto es el más grueso, que es del 35 al 153. ¿De acuerdo? Supera los 500 millones de soles, lo va a licitar Provías. Definitivamente no va a hacerlo por administración directa, va a hacerlo por contrata. Esto, como las observaciones han sido levantadas por técnicos de Provías del Ministerio de Transportes, esto no está sujeto a observación. Lamentablemente, en el sistema del SNIP, todo está registrado como una sola unidad. Las observaciones que están entrampando la aprobación no es del tramo 2, es del tramo 1. Yo le pregunté al sectorista, oiga, pero esto del tramo 1 está neutralizando la posibilidad de que esto avance, que hay un presupuesto, que hay un despedir. Sí, me dice, entonces, deme una respuesta. Y me sugirió, y le he trasladado yo a lo que es el jefe de la OPI, el gobierno regional, que las observaciones que pudieran, o adicionales que pudieran darse en el tramo 1 y en el tramo 3 se hagan más adelante, con el mejor ánimo de levantar lo que es el tramo 2. Claro, que es el tramo más largo y mucho más costoso. Efectivamente. Entonces, yo le he trasladado esa inquietud. Espero que haya habido un entendimiento entre el sectorista y el jefe de la OPI para viabilizar y que esta carretera prontamente pueda iniciarse. Como le recalco, acá hay un entrampamiento. Yo aquí quiero diferenciar hasta 2 tipos de responsabilidades, Moisés. Primero, responsabilidad técnica. Creo que están trabajando los técnicos del gobierno regional, lo he comprobado de manera personal, hay bastante interés, pero no encuentro de contraparte responsabilidad política, o sea, preocupación, interés. Yo entiendo que el presidente o el gobernador es quien lidera el proceso. ¿Usted siente que existe una dejadez de parte del gobernador regional? Sí, siento que hay cierta dejadez, más allá de las improvisaciones que ya es común. Creo que falta impulsarlo y actuar con un auténtico gerenciamiento. El desincorporación que tengo con Omate, el desincorporación que tengo con Moquegua, no me cuesta presupuesto alguno, hay una contraparte que va a financiar el gobierno nacional, oye, en buena hora impulsarlo. Entonces, noto y percibo cierta dejadez, si cabe el término, ¿no? ¿Es posible que esté preocupado o de repente distraído en la campaña electoral con el tema de sus candidatos que auspicia? Posiblemente, ¿no? Como lo dicen en los corridos de la ciudad. No lo dicen los corridos, que es cierto, ¿no? Es más, siempre se hace una campaña un poco encubierta en desmedro de mi persona, inclusive, ¿no? A propósito, quería tocar ese tema. ¿Qué siente cuando toda esta artillería trata de perjudicarlo políticamente? Me siento más fortalecido
porque obviamente hay dardos que vienen de todos los frentes, hay todo un equipo que trabaja en las redes sociales, y lo percibo con mucha claridad, no ando por la vida quejándome, simplemente estoy ratificando un hecho real y concreto, pero esto me fortalece, porque entiendo que a quien se golpee es el que está adelante. Y obviamente tenemos un espacio ganado, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y todos los dardos vienen. Yo quisiera, y te lo digo con toda consideración, Moisés, yo quisiera, y va a ser seguramente en este tramo final de la campaña, algún tipo de debate entre candidatos, correcto, pero pareciera ser que en el escenario ya no están los candidatos. Encontramos algunas propuestas que en cierta forma vienen del propio gobierno regional, hay que llamarlo con nombre propio, rompiendo todo principio de ponderación técnicamente denominada neutralidad, que deja mucho que desear. Nunca antes yo he visto un caso en que ni gobernador regional y mucho menos alcalde tenga una injerencia o incidencia en las juntas electorales, como está poniendo de manifiesto en estos días. De verdad que es lamentable. Y obviamente esto tiene que darse una clara lectura a los electores. ¿Por qué esta preocupación e interés en algunas autoridades en inmiscuirse en un escenario electoral ajeno a ellos? Obviamente porque están tratando de construir una especie de blindaje a lo que pueda sobrevenir al ejercicio de esta función. Congresista, ¿cuál es su principal propuesta para el pueblo de Moquegua para que le pueda renovar la confianza? En principio, seguir trabajando con compromiso, con responsabilidad. Hay tareas muy urgentes que asumir. Le estamos trabajando ¿Cómo cuáles? En el tema, por ejemplo, de la descentralización. Creo que soy una autoridad que en demasía se ha trabajado y se ha comprometido con cada sector social de nuestra región. Mi preocupación inicial es acudir a una redistribución del canon minero, a pesar de que está mermando, pero se hace necesario acudir a una redistribución interna, equitativa, que permita un desarrollo igual y homogéneo de todos los distritos de nuestra gran región. Esa es en la parte de lo que respecta a descentralización y recursos. Y lo segundo que me parece importantísimo, y que ya lo hemos venido trabajando, es el tema de proyectos estratégicos. Y me dirán con todo hecho, oye, esa no es nuestra función. Claro. No, señor, es mi función como representante. Y en esa condición los hemos estado impulsando. En el tema, por ejemplo, del polo petroquímico, lo hemos estado trabajando. En el tema no energético, que ya empieza a ser una realidad, está casi en un 85% de avance. En el tema del polo petroquímico, que siempre ha generado un tipo de confrontación con los hermanos de Arequipa, definitivamente. Desde la función de representatividad tenemos que comprarnos el pecho, asumir un liderazgo, posicionar el tema a nivel nacional y que Moquegua sea el foco de atención de los inversionistas. Pero este es un trabajo que tiene que hacerse de manera concertada con todas las autoridades. Miren, Moisés, yo le cuento con una experiencia simpática. Hace más de un año atrás existía la determinación del ministro Jorge Merino Tafur, de aquel entonces de Energíminas, de que el nodo energético se instale el 100% en Matarani. Conjuncionamos esfuerzos, gobernador regional, alcaldes, distritales, provinciales y parlamentarios. Planteamos la cara al ministro. Tuvo que retroceder y se dispuso 50% de Arequipa, 50% de Moquegua. Entonces, ese tipo de trabajos consensuados, de concertación, poniendo como único objetivo el desarrollo de Moquegua, no se está dando en estos momentos. Entonces, tiene que fortalecerse ese escenario. Otro tema también que me parece importante y que tenemos que pensar en propuestas que signifiquen dinamizar la economía de nuestra región y posicionarla de mejor manera frente al país. Es el tema, Moisés, del tema del ferrocarril o integración férrea peruano-boliviana. Nosotros, como un conjunto de ciudadanos isleños, la hemos estado impulsando y a efecto de ello, hace un año atrás se reunió en Puno el Consejo de Ministros conjunto tanto boliviano como peruano. Así es. Y allí asumió mediante un convenio el compromiso, el Estado peruano, de realizar estudios de factibilidad. Por suerte, esto ya se ha dispuesto, es la convocatoria, se van a realizar, porque Bolivia prácticamente tiene finiquitados todos los estudios y lo que juega mucho a favor de Moquegua es que estos estudios de bolivianos dicen que debe ser la salida por Desaguadero y hacia Hilo. Entonces nos falta trabajar. Pero ¿cómo respaldar desde el Congreso? ¿Cómo lo haría usted para que sea realidad la construcción de este ferrocarril peruano-boliviano? Obviamente, en esta función de representación posicionamos el tema. Inclinamos todas nuestras mejores aptitudes representativas para hacer el tema, que esto sea parte de una política pública. Convocamos al ministro de Transportes, convocamos al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el estado situacional, control político, que está asumiendo el gobierno respecto a este compromiso que tiene con el Estado boliviano? ¿Cuál es el estado de avance? Proinversión, ¿cuál es el proceso de licitación de los estudios de factibilidad? Y lo hemos hecho. O sea, para nosotros no es ninguna novedad, lo hemos hecho. Igualmente, ¿y por qué es importante la integración férrea, Moisés? Porque hablar de integración férrea habla también de potencializar el puerto. O sea, yo no puedo tener una integración que me va a traer una economía y actividad comercial en grande cuando tengo un puerto limitadísimo. En este caso son actividades que se van a complementar. Y vienen dos temas y hasta tres diría yo en paralelo. Usted tiene el ferrocarril, usted tiene lo que es potencializar el puerto de Hilo, viene el tema de lo que significa reforzar un convenio que está suspendido en estos momentos, el convenio complementario peruano-boliviano.
Es decir, Bolivia tiene encomiendas desde 15 años, no está explotando. El convenio de lo que significa Bolivia Mar. Exactamente, ¿no? Hace 15 años lo tienen y no está avanzando nada. Lo que estamos proponiendo como alternativa es que se revise, ya se trabajó el tema por parte de Comercio Exterior, de Relaciones Exteriores, y esto puede acelerar una mejor interacción económica peruano-boliviana y sobre todo aprovechando un factor coyuntural. Por la demanda boliviana contra Chile ante La Haya, por salida al mar, definitivamente ha generado cierto contraste político, que perfectamente puede asumir una participación el Estado peruano. Lo que nos interesa es desarrollar el desarrollo económico para la macrorregión sur y en particular para Moquegua e Hilo. Entonces, la circunstancia está dada para ello. Estamos contra el tiempo nos ha ganado, creo que vamos a tener espacio en los siguientes días para seguir hablando, congresista. Dos preguntas. Uno, la bicameralidad. ¿De acuerdo a que regrese? Sí, creo que es una necesidad. En estos momentos existe la metodología de la segunda votación, que implica reemplazar al Parlamento, al Senado para una revisión de las leyes. La experiencia de los últimos años que la he compartido exige necesariamente una Cámara con experiencia, una Cámara que permita asumir un rol de reflexión en la emisión de las normas, pero fundamentalmente que tenga un rol protagónico en las grandes decisiones del Estado. En el Senado anterior que teníamos, con la Constitución de 1979, se abocaba, por ejemplo, a la ratificación de los altos funcionarios del Estado, Fiscalía de la Nación, Tribunal Constitucional, se abocaba a ratificar los embajadores ante otros estados, o sea, son cargos de confianza. Ya no le dejamos esta exclusiva responsabilidad al Poder Ejecutivo, sino compartimos en la toma de decisiones políticas con el Parlamento. Poder Ejecutivo y Parlamento estarían entrelazados. La última pregunta. Hay una candidata que ha prometido que de llegar al Congreso va a presentar un proyecto de ley para que se le dé una pensión a las amas de casa. ¿Es viable? ¿Qué cree usted? Nosotros los parlamentarios no tenemos capacidad de gasto. Yo no voy a sesgar ninguna iniciativa, bienvenida sea, pero le digo una cuestión técnica constitucional. No tenemos capacidad de gasto. Esta es una materia exclusiva y excluyente ¿de quién? Del Poder Ejecutivo. Pero a través de un proyecto de ley se podría dar esa pensión para las amas de casa. Sí, es como que alguien me diga, voy a impulsar un incremento del sueldo mínimo vital. Eso lo hace el Poder Ejecutivo, no nosotros. Todo lo que es el manejo de materia financiera y presupuestal es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Perfecto, congresista. Ha sido un gusto tenerlo esta noche en el CEDE de Televisión y aquí en Agenda Regional. ¿Algo más que tuviera que decir? No, agradecerle por la oportunidad y seguramente estaremos visitando en estas próximas semanas y más bien hacer una invocación respetuosa con un sano espíritu democrático a los ciudadanos de Moquegua y del puerto de Hilo y nuestra hermana provincia de Cerro de inclinar su votación por su amigo Antonio Ceballos, escribiendo el número 3 de PPK. Muy bien, tras la pausa comercial, regresamos con la entrevista a la señorita Yanira Mesa, candidata también por Fuerza Popular, que esta noche nos acompañará. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy bien, amigos, tal como lo habíamos señalado, esta noche nos acompaña la candidata por Fuerza Popular con el número 1 de las filas de Keiko Fujimori, la señorita Yanira Mesa, quien está en el CEDE de Televisión, con quien vamos a hablar esta noche de todo. ¿Sí? Podemos hablar de todo. Yanira, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Gracias por la bienvenida y todos los televidentes en sus hogares, un saludo. ¿Cómo marcha la campaña? Bien, para mí es una campaña muy simpática porque estamos haciendo un recordaris primero de las acciones que hemos hecho como una mocahuana ex autoridad que ha estado al servicio de la población, pero también es una acción de rostro a rostro, cara a cara con las personas que viven alrededor y al interior de esta región, recordando y tomando nota de las principales necesidades de sus provincias y en sus distritos, ¿no? Nos encontramos justo hace poco, hace unas horas, en un distrito de la zona más andina de la región Moquegua. ¿En qué distrito? Estábamos en el distrito de Ichuña. Ichuña, y hermoso pueblo. El Día de la Mujer, ahí decidimos estar en este distrito porque a pesar de estar con las mujeres de Mariscal Nieto y de Hilo, con quienes diariamente podemos compartir, son las mujeres de la zona andina quienes perciben y aún con las condiciones climáticas, con el esfuerzo de trabajar más difícil todavía, ellas luchan día a día por la igualdad de oportunidades. ¿Te sientes de alguna forma, digamos, respaldada con el porcentaje que tiene a nivel nacional Keiko Fujimori, que es un factor que de alguna manera encamina tu candidatura o la candidatura de los tres representantes de este movimiento?
Los miembros y simpatizantes de Fuerza Popular son personas muy fidelizadas con el partido de Fuerza Popular, es decir, ellos creen en las decisiones que toma la lideresa y si creen en ella es que también creen en la candidata número 1, porque la confianza depositada para dar este número es principalmente porque hemos cumplido las condiciones que el partido nos ha establecido, como es la trayectoria, como es el perfil y como es también las propuestas, ¿no? Entonces, al margen de esto, siento que hay comodidad por parte de los integrantes de Fuerza Popular, porque aunque puedan existir, como es lógico, alguien que pueda discrepar. Claro, pero sabes perfectamente, y creo que debes estar ya consciente de que con el porcentaje que tiene en este momento Keiko, y no podemos tapar el sol con un dedo, sí o sí, Keiko va a poner un congresista en cada una de las regiones del país, en su gran mayoría. Soy consciente que efectivamente Keiko ha recibido una gran respuesta. Y entre los tres se las van a tener que pelear, que saque la mayor cantidad de votos. ¿Qué siente, qué te dice la gente cuando visitas cada uno de los pueblos? ¿Cómo recibe a Yanira Mesa la población? Una de las principales situaciones que se enfrentan el pueblo peruano y los moquegüanos de esta región y los manizcanitos y San Cicero es la falta de trabajo. Falta de trabajo que se transmite por la falta de proyectos de inversión pública que permitan darle más oportunidad a los pobladores, llamemos de inversión descentralizada, como son los proyectos que han quedado en camino y como son también los proyectos que se ven con miras de iniciarse, ¿no? Cuando estaba en Ichuña, por ejemplo, Keiko Fujimori ha sido la única candidata presidencial que ha llegado a Ichuña y se ha comprometido en Tolapalca a cumplir. ¿Keiko Fujimori ha llegado a Ichuña? Así es, ella llegó a Ichuña, ella inauguró la base del distrito de Ichuña, estuvo en Tolapalca, ella ha sido la única candidata presidencial. Sé que los de Ichuña deben estar ahí muy ligados a Keiko. Sí, yo he sido la única candidata congresal que ha llegado también a este hasta este momento. Así es, hasta este momento sí. Estoy segura que ratificando el compromiso de la lideresa y del Partido de Fuerza Popular le da seguridad al pueblo de la región Moquegua, porque el hecho de construir la represa de Paltituri pondría freno a un conflicto social de más de 10 años con la región Arequipa, ¿no? De 8 millones de metros cúbicos se pierden porque son destinados a Tambo y se le reduce esta agua a Moquegua. Perfecto, pues bien. Hablemos sobre las propuestas. Propuestas claras, directas, de frente al pueblo. ¿Por qué tendríamos que votar por Yanira Mesa? ¿Por qué tendríamos que ir a marcar la K de Fuerza Popular y escribir el número 1? ¿Por qué? Por tres principales aspectos. ¿Cuáles son? Primero, porque Yanira Mesa es una joven de 28 años de edad que es profesional de enfermería. 20 años he dedicado al servicio social y soy una persona sin antecedentes de ningún tipo. Soy una persona que ha contribuido al desarrollo de esta región, ha dejado proyectos que han marcado la historia de esta región y porque las propuestas tienen la capacidad de gestión, tienen la capacidad de abordar un control político y una función fiscalizadora y legislativa desde el Congreso de la República. Es decir, yo soy consciente de las funciones macro que debo desarrollar y tengo la capacidad de convencer a las fuerzas políticas porque en mi condición como joven y como cualquier persona que aspira a ver grandes cambios en su país, tiene también la ambición de llegar a ver cambios interiores políticos. Cuando hablas de que se ha promovido, que has logrado promover desde el legislativo, en la época del gobierno regional, desde el Consejo Regional, ¿te refieres a lo que hoy es este proyecto de Plaza Vea, de todo este centro comercial? Que coincidentemente hoy empieza ya la función del cine, ¿no? Se hace realidad el cine de Moquegua después de mucho tiempo. Sí. ¿Te refieres a ello, uno de los proyectos? Creo que es uno de los proyectos, ¿no? En realidad, por ejemplo, cuando me voy a Hilo y cuando son agradecidos por haber fortalecido y llevado la autoridad portuaria regional, porque gestioné esto desde el Consejo Regional, siento también ese agradecimiento, ¿no? Pero más que agradecimiento, son responsabilidades de una autoridad.
Y cuando uno está en Mariscal Nieto y siente también la gratitud de que llegó la modernidad, de que ha habido inversión y que hay trabajo por esta inversión, yo siento que queda corto todavía las tareas, ¿no? Por ejemplo, una propuesta dentro de los 12 compromisos que se vienen circulando es generar la aprobación de la ley de mercados y abastos, ¿no? Darle condiciones favorables también cuando esto no era, digamos, una responsabilidad como consejera regional, pero sí como congresista, ¿no? Entonces, sé que mi capacidad puede alcanzar a convencer que estos proyectos de ley tengan la posibilidad de ser aprobados con una bancada en la que sea consciente de los grandes desafíos que tiene que afrontar el país. Tú eres joven, tienes 27, 28 años. Recién he cumplido 28 años. Recién 28. Tan igual como tú, muchos que tienen inclusive un título profesional bajo el brazo, en ese momento no tienen un puesto de trabajo. No encuentran un padrino que de repente les pueda ayudar a conseguir una chamba. Desde el Parlamento, ¿qué se puede hacer? Una de las tareas que tengo, y lo asumo con bastante responsabilidad, porque soy la candidata más joven de Fuerza Popular, porque es un compromiso con los jóvenes de esta región y con los jóvenes de este país, es lograr que se apruebe la ley que permita tener opciones laborales a los jóvenes de este país, a fin de que las empresas y microempresas accedan a tributos que sean en calidad de incentivos, es decir, a menor costo, pero mayor oportunidad laboral para los jóvenes. Entonces, de tal forma que la tan sonada experiencia se sienta cuando las puertas estén abiertas por las empresas, pero que ellas también accedan a un beneficio de incentivos tributarios, siempre sin desestabilizar la economía peruana, pero también dando oportunidad que no se les recorten sus beneficios sociales, ¿no? Claro, y que se respeten también sus derechos laborales. Porque yo puedo contratar, como se dice, a los pulpines, ¿no?, que le han puesto muy mal, se puede contratar a los jóvenes, pero si no le respeto sus derechos laborales, lo exploto más de las 8 horas, no le pago la debida remuneración, no le doy su seguro social, indudablemente que, pues, ¿de qué sirve darle una oportunidad de trabajo cuando está sujeto a todo este tipo de abusos, ¿no? Sí, Fuerza Popular ha garantizado que esta propuesta de ley debe aprobarse por la bancada, es decir, de Fuerza Popular. El de respaldar, el de exigir, el de obligar a los empresarios en que un porcentaje de 4% de sus empleados puedan ser jóvenes. ¿Ya se tiene? Todavía no, porque se ha establecido que primero... Pero que se contrate obligadamente jóvenes. Así es. A favor, el Estado le va a dar beneficios tributarios. Eso normado a través de una ley. Así y que es. estaría respaldado por la bancada de Keiko Fujimori. Sí, ellos son conscientes de esta norma, todos están sensibilizados de que efectivamente necesitamos una ley que le permita dar oportunidades, pero también, adicionalmente, se va a hacer estudios en las regiones de cuáles son las principales carreras técnicas y profesionales que tengan que dar origen a que más jóvenes estudien esas profesiones, esas carreras técnicas, y de tal manera que los jóvenes, ahora estudiantes desde el espacio en el colegio, terminando la secundaria, accedan ya a carreras técnicas. Claro, pero los institutos tecnológicos en nuestro país no tienen el mismo respaldo que las universidades nacionales. Necesitamos más técnicos para el mercado laboral de nuestro país y por ende aquí en el ámbito de la región Moquegua, que es netamente minera, y no tienen recursos suficientes los institutos de formación técnica. ¿Apoyarías una propuesta legislativa de que se dé un porcentaje del canon minero para los institutos superiores tecnológicos? Así es, está incluido dentro del Plan Perú de Keiko Fujimori. Ella ha señalado que va a repotenciar los institutos tecnológicos y que les va a dar carreras técnicas a los estudiantes de secundaria, de tal manera que estén, como bien señalas, más cercanos de una oportunidad. Es decir, que los alumnos, con este Plan Perú, los alumnos que egresen del quinto de media ya saldrían con una carrera técnica. Así es. Es una propuesta dentro del plan de gobierno y también es una prioridad el hecho de superar y mejorar la calidad técnica superior. Edila, Moquegua es netamente minera, con poca capacidad agrícola, porque ni siquiera producimos para abastecer nuestro propio mercado local con los insumos de pan llevar. Pero el medio ambiente es un aspecto que se ha descuidado muchísimo en los últimos tiempos.
¿Cuál es tu propuesta sobre el tema de medio ambiente, minería y agricultura? Nosotros somos conscientes que los procesos de diálogo han tenido importancia, pero también somos conscientes de que la principal voz que debe escucharse, y por eso proponemos el proyecto de ley Voz y Voto de las Comunidades, es que se debe institucionalizar la formación y el concepto de las comunidades referente a los proyectos mineros. Es decir, si ellos todavía tienen dudas de los proyectos mineros que deben imponerse en algunos momentos, como lo ha hecho el gobierno, definitivamente no va a llevar a buen puerto las decisiones de esa forma. Por eso este proyecto de ley de voz y voto propone, y como está inmerso dentro del Plan Perú, que las comunidades sean accionistas, sean partícipes y tengan la decisión suficiente como para tomar la alternativa de si es o no es un proyecto minero adecuado para su región. ¿Apoyarías que se revise los contratos con las mineras? Estoy sumamente de acuerdo que los contratos y los estudios de impacto ambiental deben ser revisados. Por ejemplo, nosotros en la región Moquegua, ¿no? Yo provengo de una familia agrícola que salió hace más de 20 años del distrito de Torata y tuvimos que subsistir con la agricultura que hemos tenido en el campo, producto de la contaminación ambiental. Tuvimos que emigrar a Moquegua, ¿no? Y uno percibe allí de que cuántas familias puedan haber recurrido a lo mismo por las condiciones ambientales de las empresas mineras. Por eso es importante que con los nuevos indicadores para mitigar el impacto ambiental, los límites permisibles deban ser respetados. En el caso de Estado del Perú, si bien no tiene un EIA, tiene un PAMA, un contrato de hace 50 años, el cual debería ser revisado a fin de establecer igualdades y equilibrio. ¿Cuál es tu posición frente a la deuda social que tiene el Estado peruano con los miles de maestros, profesores, profesoras que han dado su vida por el magisterio, por la formación de las nuevas generaciones en nuestro país y que hoy el Estado les debe por preparación de clase, por subsidios y tiene una deuda tremenda con ellos? ¿Cuál es su posición frente a ello? Yo soy hija de un maestro, ¿no? Y sé que es muy difícil vivir en las condiciones de las cuales se da, digamos, el costo-beneficio a los maestros, de cuál es la forma en cómo se trata a los maestros a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación el año pasado, cerca de 6 meses, elaboré el programa de salud escolar para estudiantes de alto rendimiento y veía con gran aspiración cómo es que estos niños, estos estudiantes adolescentes, siendo tan, digamos, A1 estudiantes, y hay que resaltar ello, estaban en algunas condiciones difíciles, ¿no? y siendo los mejores estudiantes, ¿no? Y uno miras el concepto en general de la educación en este país y sientes que hay definitivamente muchísimo más por lograr en inversión de infraestructura, en inversión de la deuda social, en inversión de los contratos actuales que se tienen con los maestros y docentes de todos los niveles de educación básica regular y de educación superior. Entonces, definitivamente se necesita mejorar las políticas educativas y las condiciones sociales de las cuales perciben los funcionarios públicos como también los actores que están dentro de los programas sociales. Lamentablemente, la remuneración es un tema fundamental que debería ser tomado en cuenta desde el Congreso de la República. Merece una modificación desde el proyecto de ley, porque si nos vamos a la actualidad, lamentablemente estamos en situaciones adversas. Claro, la porque economía yo te cada vez comento se algo, por reduce. ejemplo, y a propósito de la deuda social, y no sé si los maestros se han dado cuenta, han hecho juicio durante todos estos últimos años para que les reconozcan una deuda social en base al total de su remuneración, porque había una inadecuada interpretación de la norma. Y resulta que con la nueva ley de profesorado les quitan ese derecho que ya el Poder Judicial les ha dado. En vez de que puedan reconocer con la nueva ley lo que ya ganaron judicialmente, con la nueva ley, que muchos están ya inmersos, hoy por hoy están cobrando menos de lo que cobraban o que van a cobrar con saldos a años anteriores. Aspectos de una ley que está mal dada y mal formulada.
y que los perjudica enormemente. Entonces, completamente de acuerdo, que se pague la deuda social. Así es. Y para ratificar esa posición, Keiko Fujimori ha manifestado que en un eventual gobierno va a propiciar que una comisión sea la responsable de revisar todos los expedientes de las deudas sociales y jubilación existentes con la finalidad de priorizar aquellos casos que tienen que hacerse una inmediata reposición para pagar estas deudas sociales. Es decir, que habría una intervención inmediata del gobierno por garantizar que efectivamente se cumpla. El tiempo nos está ganando. 3 preguntas finales, por favor. Espero tenerte en los próximos días nuevamente y poder seguir hablando de esas propuestas. Las mujeres ingresan a trabajar. Pues bien, muchas de ellas, ¿cómo te puedo decir? Entran en un estado de gestación, ¿no? Y las despiden. Estando trabajando, pues ocurre el hecho y como madres o futuras madres son despedidas. ¿No crees que se puede hacer un proyecto de ley en que se debe sancionar a esos abusivos, tanto empresarios como también autoridades, que de repente puede ser hasta una causal de vacancia de alcalde o presidente regional o gobernador regional hoy por hoy, que abuse de esa manera de una mujer en estado de gestación? Los principales derechos fundamentales de la Constitución política señalan que tienen derecho al trabajo, a la vida, a la salud. En tal sentido, es definitivamente arbitrario el hecho de excluir a una persona, a una mujer, por su condición de maternidad. La ley propiamente lo prohíbe y para eso hay organismos independientes como la Defensoría del Pueblo, donde tienen que elevar su queja inmediatamente a fin de que no se suceden este tipo de Claro, cosas. pero a veces las autoridades se sientan por la ley, a veces las autoridades, nuestros alcaldes se sientan en la ley. Que haga su juicio, Creo que ¿no? por ejemplo, hace 2 días lo que más reclaman las mujeres sobre todo es igualdad de condiciones y oportunidades en el sentido, por ejemplo, con el tema remunerativo y con el tema del trato y cómo se recibe. Es decir, si una mujer y un hombre trabajan en las mismas condiciones, deben ser de la misma forma pagados, por ejemplo, ¿no? Y si una mujer, tanto el hombre, tienen la misma condición laboral, de la misma forma deben ser respetados, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tomar medidas precisas para reducir la violencia en todo su contexto a la mujer, como uno de estos casos. Finalmente, ¿qué sientes personalmente, como ciudadana, como candidata, el hecho de que se utilice toda una maquinaria, ¿no?, entre comillas política, pero que está muy ligada a una autoridad, para poder obligar a que compren parrilladas, polladas, rifas, en favor de la candidatura de ciertas personas que aspiran a ser ser representantes de nosotros en el Parlamento? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la primera impresión que recibes cuando te dicen, oye, están obligándonos a comprar esto, que nos manipulan para ir a asistir a movilizaciones? Yo confío en la sabiduría del pueblo moquegüano y de esta región. Confío que a pesar de ser sujetos o al hostigamiento o a la imposición, ellos están decididos a ser portantes de generar cambios políticos en el sistema del gobierno. Así que estoy segura que este 10 de abril, a pesar de las condiciones adversarias que se presenten, van a tomar la mejor decisión y van a asumir la responsabilidad de elegir autoridades responsables. Ha sido un gusto haberte tenido esta noche, Yanira. Lo mejor para ti. Esperemos de que sigas avanzando en este trabajo que haces, en este deseo tuyo de llegar al Congreso de la República. Pues bien, finalmente, ¿algo más que tuvieras que indicar? Nuevamente, invitar a confiar en su candidata número 1 y número 1 para también hacer de esta región la número 1, es decir, una vez más invitándolos a apostar por la lideresa Keiko Fujimori y su candidata al Congreso para hacer un excelente gobierno. A propósito, ¿Keiko viene para Moquegua? Sí, ella... ¿Para cuándo está previsto? No se ha mencionado todavía la fecha. Pero sí viene. Pero sí. Antes del cierre de campaña. Antes del cierre de campaña. Perfecto, estaremos a la expectativa. Muchísimas gracias, Daniela. Señoras y señores, llegamos a la parte final. Ha sido un gusto haber estado nuevamente con ustedes.
Mañana estamos como siempre, Dios mediante, aquí en Agenda Regional en su nueva temporada. Muchas gracias, muy buenas noches, Dios los bendiga.